Kenneth Smith iba a ser ejecutado hace casi 2 semanas, y fue tras este último intento fallido cuando el gobernador K.I. Puffy intervino para detener todas las ejecuciones por inyección letal en el estado. Existía un mito muy extendido. Si sobrevives a una ejecución, tienes un pase libre a la vida. Alerta de spoiler, la mayoría de las veces no es cierto. De ahí la frase ominosa en las sentencias de muerte, hasta la muerte. Pero retrocedamos en el tiempo. En los viejos tiempos, sobrevivir a una ejecución era como ganar la lotería, pero más aterrador y menos divertido. Se veía como una intervención divina, un momento celestial de «Uy, no era tu hora», o, a veces, simplemente se debía a unas habilidades de ejecución realmente malas. Conozcamos a algunos de los pocos afortunados o desafortunados que engañaron a la parca. Anne Green. En el año 1650, en Oxfordshire, Inglaterra, Annie Green trabajaba como criada para Sir Thomas Reed, una figura prominente de la zona. Como sirvienta, Annie ocupaba el puesto más bajo entre el personal de la casa, a menudo ayudando a la criada de la cocina. Con solo 22 años, se encontraba en lo más bajo de la jerarquía social. Pero la vida de Anne dio un giro dramático cuando se involucró con el señor Geoffrey Reed, nieto del propio Sir Thomas Reed. Más tarde, Anne afirmó que Geoffrey la sedujo con promesas y tentaciones amorosas. Su relación tuvo una consecuencia inesperada. Anne se quedó embarazada de Geoffrey. Desgraciadamente, Anne sufrió un aborto espontáneo a las 17 semanas de gestación. Sorprendentemente, Anne afirmó que había sido completamente inconsciente de su embarazo hasta el momento en que abortó en el cuarto de baño de la casa de Sir Thomas Reed. Es importante señalar que, incluso con la avanzada tecnología médica actual, un feto de 17 semanas no habría sido viable, y mucho menos en el siglo XVII. Sin saber qué hacer, Anna tomó una decisión fatídica. Decidió deshacerse del feto sin llamar la atención sobre él. No sabía que sus actos tendrían consecuencias nefastas. En Oxfordshire estaba en vigor una ley conocida como la Ley de Ocultación del Nacimiento de Bastardos. Promulgada en 1624, esta ley presumía que cualquier mujer que ocultara el feto de un aborto espontáneo o un mortinato estaba implicada en su asesinato. Para conmoción y consternación de Anna, fue el propio Sir Thomas Reed, el mismo hombre en cuya casa residía, quien la procesó. Inmediatamente fue arrestada y puesta bajo custodia. 3 semanas más tarde, Anna fue juzgada por infanticidio, acusada del asesinato de su hijo. El juicio estuvo lleno de controversia, ya que muchas personas hablaron en su defensa, dando testimonio de su buen carácter. Otras criadas que trabajaban en la casa de los Reed atestiguaron que Anna no se encontraba bien desde un mes antes del trágico suceso. Una comadrona llegó a declarar que un feto de 7 semanas no habría sido viable, independientemente de que Anna lo hubiera puesto en conocimiento de los habitantes de la casa o de los profesionales médicos. A pesar de las contundentes pruebas a su favor, Anna fue declarada culpable de infanticidio y condenada a morir en la horca. La ejecución se fijó para el 14 de diciembre de 1650 y tuvo lugar en un corral de ganado de Oxford. Anna fue sometida al método tradicional de la horca, en el que se la colocaba en una escalera, se le colgaba del cuello y se retiraba la escalera, lo que provocaba su caída y ahorcamiento. Era un castigo brutal y agonizante, pero lo que sucedió a continuación desafiaría todas las expectativas y dejaría al mundo asombrado. Cuando el cuerpo sin vida de Anna fue colocado en un ataúd, se confió a 2 hombres encargados de completar su disección post-mortem, el Dr. William Petty y el Dr. Thomas Willis. Al día siguiente, cuando el Dr. Petty y el Dr. Willis abrieron el ataúd de Anna, descubrieron con estupor que respiraba débilmente. De su garganta salía un traqueteo que indicaba signos de vida. Fue un momento que desafió toda lógica y dejó a los médicos asombrados. Abandonaron inmediatamente sus planes de disección y entraron en acción, decididos a salvar la vida de Anna. Las medidas que tomaron para reanimarla pueden parecer arcaicas hoy en día, pero se basaban en los limitados conocimientos médicos de la época. En primer lugar, abrieron la mandíbula de Anna y le vertieron un licor caliente o un medicamento de sabor dulce en la garganta. Esto provocó que empezara a toser, señal de que su cuerpo estaba respondiendo. A continuación, le frotaron enérgicamente las extremidades para restablecer el flujo sanguíneo. Cuando el flujo sanguíneo se ve afectado, las extremidades son las primeras en sufrirlo. Estimulando la circulación, esperaban devolver la vida a las extremidades de Anna. En un intento desesperado por despertarla, le hicieron cosquillas en la garganta con una pluma. Para su asombro, sus ojos abrieron momentáneamente un atisbo de conciencia en medio de la oscuridad.
Pero no se detuvieron ahí. En una práctica que hoy nos puede parecer peculiar, recurrieron a la sangría. Pincharon una de las venas de Ana y dejaron salir aproximadamente 5 onzas de sangre. Era una creencia común en la época que liberar sangre podía devolver el equilibrio y la vitalidad al cuerpo. Para facilitar aún más su recuperación, se le aplicaron vendalles de compresión en brazos y piernas. El objetivo de esta técnica era redirigir la sangre acumulada y coagulada en las extremidades hacia el centro del cuerpo, favoreciendo la circulación y el calor. A continuación, se aplicaron tiritas térmicas en el pecho de Ana, un método para calentar su cuerpo y estimular el flujo sanguíneo. Se creía que estos emplastos, infundidos con sustancias productoras de calor, tenían efectos terapéuticos. Como medida poco convencional, se le administró un enema de humo de tabaco. Aunque pueda sonarnos extraño, los indígenas de Norteamérica también utilizaban esta práctica. Se creía que el humo del tabaco calentaba los intestinos y estimulaba el movimiento del cuerpo. Pero los médicos no se detuvieron ahí. Colocaron a Ana en una cama con otra mujer que la abrazó y frotó durante toda la noche. Este acto íntimo de conexión humana tenía por objeto proporcionar calor y mantener el flujo sanguíneo, un testimonio del poder de la compasión en la curación. Tras 12 horas de estos extraordinarios esfuerzos, Anne empezó a hablar. A las 24 horas empezó a responder preguntas. Fue una resurrección milagrosa que desafió todas las expectativas. Su memoria y sus funciones cerebrales parecían normales, salvo una amnesia de corta duración relativa al período entre la bajada de la escalera y la recuperación de la conciencia. Al cabo de 4 días, Anne volvió a comer alimentos sólidos, aunque al principio le costó tragar debido a la lesión en el cuello. Su recuperación fue extraordinaria y poco a poco fue recuperando la fuerza y la vitalidad. Durante su recuperación, los jueces de paz de Oxford tomaron una decisión sorprendente. Creyeron que la mano de Dios había intervenido para salvar a Anna Green de su ejecución. Temiendo el castigo divino, pidieron que Ana fuera indultada por su crimen. Cabe señalar que Sir Thomas Reed, el hombre que había procesado a Ana y en cuya casa había vivido, había fallecido apenas 3 días después de su ejecución. Sin nadie que se opusiera a su indulto, Ana obtuvo la libertad. Cuando Ana salió de la sombra de la muerte, la gente quedó cautivada por su historia. Muchos querían ver a la mujer que había desafiado las probabilidades y sobrevivido a su propia ejecución. Su padre, consciente de la fascinación de la gente, cobraba a quienes querían ver a este milagro viviente. Sin embargo, utilizó el dinero para cubrir las facturas médicas y los gastos legales de Ana, asegurando su bienestar. Tras un mes de recuperación, Anne tomó una decisión que cambió su vida. Decidió dejar atrás los tumultuosos acontecimientos de su pasado e irse a vivir con sus amigos al campo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Ana decidió conservar su ataúd, el mismo en el que había sido enterrada tras su ejecución. Se convirtió en un recuerdo macabro, un símbolo de su desafío a la muerte. En su nuevo hogar en el campo, Ana empezó de nuevo. Abrazó un nuevo capítulo de su vida, dejando atrás el trauma y el estigma de su pasado. Con el tiempo, encontró el amor y se casó. Tuvo 3 hijos y experimentó las alegrías de la maternidad que antes se le habían negado. Sorprendentemente, Anne Green vivió otros 15 años tras su milagrosa resurrección. Desafió las probabilidades, demostrando que el espíritu humano puede superar incluso las circunstancias más oscuras. La supervivencia de Anne no solo cautivó al público, sino que también dio fama a los 2 médicos a los que se había confiado su disección post-mortem. El doctor William Petty y el doctor Thomas Willis se convirtieron en figuras de renombre en los campos de la ciencia, la filosofía y la psicología. Alva Campbell. Alva Campbell es sinónimo de oscuridad y violencia, pero para comprender realmente al hombre que se esconde tras ese nombre, debemos ahondar en su turbulento pasado. Nacido el 30 de abril de 1948, Alva Earl Campbell Jr. entró en un mundo lleno de dolor y desesperación. Alva Campbell era uno de 6 hermanos y creció en un hogar plagado de abusos y disfunciones. Su padre, un hombre consumido por sus propios demonios, cometió actos atroces, incluida la violación de una de las hermanas de Campbell. Mientras tanto, su madre, cómplice de la explotación de sus hijas, cambiaba su inocencia por dinero y alcohol. Entre 1959 y 1965, la vida de Campbell dio un giro tumultuoso. Internado en 2 centros residenciales de tratamiento diferentes en Pensilvania, pasó por una serie de 9 centros de atención y 2 hogares de acogida. Estas constantes interrupciones no hicieron sino aumentar el caos y la inestabilidad a los que se enfrentaba.
Pero el verdadero alcance de la problemática educación de Campbell se hizo evidente cuando él y sus hermanas fueron finalmente separados del cuidado de su madre. Fue un día grabado en su memoria para siempre. Hambrientos y desesperados, los niños entraron en un bar pidiendo comida. Era un grito de ayuda, una súplica para que alguien los rescatara de la pesadilla que habían soportado durante demasiado tiempo. Los primeros roces de Campbell con la ley empezaron a salir a la luz, dejando un rastro de robos a mano armada, hurtos mayores e incluso un tiroteo con intención de matar. El Departamento de Rehabilitación y Correccionales de Ohio documentó 3 cargos de robo a mano armada, uno de hurto mayor y uno de tiroteo con intención de matar. Estos cargos se originaron en 3 condados diferentes, pintando el cuadro de un joven fuera de control. En junio de 1968, a la edad de 20 años, Campbell fue condenado a una pena de prisión no especificada, pero esto solo sería el principio de su periplo delictivo. En noviembre de 1972, fue condenado por el asesinato de un hombre adulto durante un robo. El fiscal del condado de Franklin, Ron O'Brien, se referiría más tarde a Campbell como el ejemplo a seguir de la pena de muerte. La vida de Campbell se había convertido en una trágica historia de violencia y desesperación. Pero fue el 2 de abril de 1997 cuando su nombre volvió a aparecer en los titulares al orquestar una audaz fuga que conduciría a un derramamiento de sangre aún mayor. Fingiendo una parálisis y postrado en una silla de ruedas, Campbell era trasladado a un tribunal acusado de robo con agravantes. Pero tenía un plan que cambiaría el curso de su vida y la vida de un joven inocente para siempre. Al llegar al muelle de carga del juzgado, Campbell aprovechó la oportunidad. Dominó a la ayudante del sheriff responsable de su transporte, le robó el arma y se dio a la fuga. Fue un intento desesperado de alcanzar la libertad, alimentado por toda una vida de dolor y rabia. Durante su huida de 3 horas, Campbell secuestró a Charles Diels, de 18 años, obligándole a convertirse en cómplice involuntario de su huida de la justicia. Mientras se desarrollaba la persecución, las radios policiales se hacían eco de la fuga de Campbell, lo que hizo que Diels se preguntara si era él la persona perseguida. 3 horas de terror tuvieron un trágico final cuando Campbell exigió a Diels que subiera al piso de su camioneta. Al negarse, Diels pagó el precio más alto. Campbell le disparó 2 veces, apagando la joven vida de un adolescente prometedor. Campbell huyó del lugar, pero su libertad duró poco. La policía lo detuvo poco después del atroz acto, poniendo fin a su reinado de terror. Inicialmente fue condenado por robo con agravantes, pero 6 meses después de la muerte de Diels, se enfrentó a otro juicio, esta vez por asesinato. El 7 de octubre de 1997, Campbell fue declarado culpable del asesinato de Charles Diels y condenado a muerte. Las ruedas de la justicia habían girado y el escenario estaba preparado para su destino final. Sin embargo, nadie sabía el sorprendente giro que tomarían los acontecimientos durante su ejecución. Tras ser condenado por el asesinato de Charles Diels, el destino de Alva Campbell estaba en manos de la justicia de Ohio. Su audiencia de clemencia estaba programada para el 12 de octubre de 2017, cuando su equipo legal luchó para librarle del castigo definitivo. Sin embargo, sus esfuerzos resultarían en vano. El 20 de octubre de 2017, la Junta de Libertad Condicional emitió un voto unánime en contra de la clemencia para Campbell. Comenzó la cuenta atrás para su ejecución programada para el 15 de noviembre de 2017. La mañana del 15 de noviembre de 2017 estuvo llena de expectación y tensión. A medida que el reloj se acercaba a la hora de ejecución prescrita de las 10 de la mañana, los miembros del personal examinaron los brazos y las piernas de Campbell por última vez, en busca de una vena viable. La ejecución ya se había retrasado casi 1 hora, lo que aumentó la ansiedad en la cámara de la muerte. Mientras tanto, fuera de los muros de la prisión, se reunió un grupo de manifestantes, cuyas voces resonaban en el aire. Entre ellos estaba Abraham Bonowitz, veterano organizador de Ohioans to Stop Executions y director del nuevo grupo Death Penalty Action. Llevaba consigo una gran campana casera construida con una bombona de gas retirada. El sonido de la campana estaba diseñado para ser sorprendentemente fuerte, un símbolo de protesta contra la pena de muerte. La campana se había oído en el interior de la prisión tras la última ejecución en Lucasville. Poco antes de las 11 de la mañana, se corrió la voz entre los manifestantes de que los testigos estaban siendo conducidos a la cámara de la muerte. La ejecución estaba a punto de comenzar. Sin embargo, la ejecución no se llevaría a cabo como estaba previsto. Mientras los verdugos se preparaban para administrar las drogas letales, se encontraron con un grave problema.
Los problemas de salud de Campbell habían hecho que sus venas fueran inaccesibles, por lo que era imposible insertar la vía intravenosa. La ejecución se suspendió y el gobernador John Kasich concedió a Campbell un indulto temporal. La ejecución fallida de Alva Campbell no fue un incidente aislado. De hecho, era la tercera vez que una persona sobrevivía a una ejecución en Estados Unidos desde 1946. Sorprendentemente, era la segunda vez que un hombre salía vivo de la camilla en Ohio en menos de 10 años. El mismo escenario se había desarrollado en la prisión de Lucasville en 2009, durante el intento de ejecución de Rummel Broom. Durante 2 horas, los miembros del equipo de ejecución intentaron sin éxito encontrar una vena para la inyección letal de Broom. Hicieron una pausa de 45 minutos, con la esperanza de reagruparse y proceder a la ejecución. Pero tras 18 intentos fallidos, el entonces gobernador Ted Strickland decidió detener la ejecución. Fue un momento que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia de Ohio. Para Alva Campbell, la ejecución fallida marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Era un hombre aquejado de numerosas enfermedades terminales, como cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia respiratoria, cáncer de próstata y neumonía grave. Dependía de una bolsa de colostomía y necesitaba tratamientos de oxígeno 4 veces al día. Incluso su movilidad limitada requería la ayuda de un andador. Trágicamente, la historia de Campbell llegó a su fin en las horas previas al amanecer del 3 de marzo de 2018. Lo encontraron sin respuesta en su celda de la institución correccional de Chillicothe, en el condado de Ross, declarado muerto, en un hospital local a las 5:24 am. El viaje de Campbell en el corredor de la muerte había llegado a su destino final. Su fallecimiento marcó el final de un capítulo tumultuoso y controvertido de la historia del sistema judicial de Ohio. Dejó tras de sí un legado de preguntas y debates sobre la eficacia y la humanidad de la pena capital. John Babicom Lee. En el pintoresco pueblo británico de Babacove se desencadenan una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la vida de John Lee, más conocido como el hombre al que no pudieron ahorcar. La historia de Lee comienza con su empleo como mayordomo de la rica solterona Emma Keyes. En 1882, cuando aún era un adolescente, Lee cometió un grave error que sentaría las bases de su caída. Sucumbió a la tentación y robó a su empleadora, Emma Keyes. Por desgracia para Lee, su delito no pasó desapercibido y fue rápidamente declarado culpable y condenado a prisión. Sin embargo, Keyes, quizás sintiendo simpatía por su antiguo lacayo, expresó su deseo de volver a contratarlo solo 6 meses después. Lee volvió a su puesto, pero la relación entre él y Keyes adquirió una dinámica atípica. Pasaron los años y Keyes hizo planes para vender su patrimonio, lo que puso de nuevo en peligro el empleo de Lee. Ante la inminente amenaza del desempleo, las emociones de Lee se desbordaron y la rabia lo consumió. En un arrebato de ira, arremetió contra Keyes, que le castigó con una importante reducción de sueldo. Este golpe económico fue la gota que colmó el vaso. Su prometida, ya angustiada por la inestabilidad de las circunstancias, canceló su boda. Abrumado por un sentimiento de traición y un deseo de venganza, Lee confió en su hermanastra y juró reducir a cenizas el mundo de Keyes. El 15 de noviembre de 1884, día en que Lee cumplía 20 años, las autoridades fueron alertadas de una escena espeluznante. La casa de Keyes estaba envuelta en llamas, y al llegar, descubrieron algo espantoso. Encontraron el cuerpo sin vida de Keyes, casi decapitado y parcialmente quemado. Era una escena del crimen que apestaba a intento de destruir cualquier prueba. A pesar de las terribles circunstancias, John Lee mantuvo una calma y una serenidad inquietantes durante todo el juicio. Expresó repetidamente su confianza inquebrantable en el Señor, creyendo firmemente en su propia inocencia. Sin embargo, el 23 de febrero de 1885, Lee se encontró en la horca de la prisión de Exeter con la soga al cuello. Al tirar de la palanca, la multitud contuvo la respiración, pero para su asombro, la trampilla no se abrió. Lee fue liberado de la soga y se realizó una prueba en la trampilla que resultó satisfactoria. Las autoridades, decididas a llevar a cabo la ejecución, volvieron a colocar a Lee. Sin embargo, la trampilla no cayó por segunda vez. Sin inmutarse, los funcionarios repitieron todo el proceso, esperando un resultado diferente. Pero, para su incredulidad, la trampilla no se abrió por tercera vez. Los susurros de intervención divina llenaron el ambiente y los funcionarios consideraron ilegal intentar una cuarta ejecución. La responsabilidad de decidir qué hacer con el 3 veces ahorcado recayó en el ministro del Interior británico, Sir William Harcourt.
Reconociendo las extraordinarias circunstancias y el sentimiento público que rodeaba el caso de Lee, Harcourt conmutó su pena de muerte por cadena perpetua, con la recomendación de que nunca fuera puesto en libertad. Así, la gente empezó a hacer campaña por la liberación de Lee, creyendo que o bien había sido salvado por un poder superior, o bien ya había sufrido bastante. La atención prestada a su caso hizo que se descubrieran las débiles pruebas que habían apoyado su culpabilidad. Lee nunca tuvo la oportunidad de hablar en su propia defensa, y el caso contra él era en gran parte circunstancial. Tras 22 años desde su fallida ejecución, John Lee fue finalmente liberado de prisión en 1907. Su salida de prisión marcó un punto de inflexión en su vida, ya que entró en un mundo que había cambiado significativamente desde su encarcelamiento. Aprovechando su nueva fama y notoriedad, Lee no tardó en compartir su historia con el mundo. Escribió una autobiografía en la que relataba sus experiencias en el corredor de la muerte y los acontecimientos que le llevaron a su milagrosa supervivencia. El libro se convirtió en una sensación, cautivando a los lectores con su apasionante historia de intervención divina. Lee asumió su papel de figura pública y se embarcó en una gira por todo el país, cautivando al público con sus relatos de primera mano sobre la vida en el corredor de la muerte. La gente acudía en masa a escuchar al hombre que había desafiado a la horca, ansiosa por echar un vistazo a la enigmática figura. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lee empezó a perder brillo. En 1911, desapareció repentina y misteriosamente de Gran Bretaña, dejando atrás a su esposa y 2 hijas, que tuvieron que valerse por sí mismas en un asilo. Las razones de su partida siguen siendo inciertas, lo que añade otro grado de intriga a su ya cautivadora historia. Más tarde, se descubrió que John Lee había emigrado a Estados Unidos, donde inició un nuevo capítulo de su vida. En la tierra de las oportunidades, formó una nueva familia y trató de dejar atrás su turbulento pasado. Sin embargo, el legado de El hombre al que no pudieron ahorcar le siguió y su historia continuó cautivando la imaginación de personas de todo el mundo. A lo largo de los años, la extraordinaria historia de John Lee ha quedado inmortalizada en diversos medios de comunicación. Su historia se ha representado en películas, programas de televisión e incluso en una ópera folk rock, asegurando que su nombre y los acontecimientos que rodearon su vida y su presunto crimen permanezcan grabados en los anales de la historia. Ha pasado más de un siglo desde el espantoso asesinato de Emma Keyes, y la cuestión de si John Lee fue el verdadero responsable de su muerte sigue latente. Algunos creen que se salvó por intervención divina, mientras que otros sostienen que las pruebas contra él eran débiles y circunstanciales. Kenneth Eugene Smith, Elizabeth Darlene Sennett, conocida cariñosamente como Liz, fue una mujer extraordinaria que dedicó su vida a servir a su comunidad en Sheffield, Alabama. A sus 45 años, Liz era conocida por su inquebrantable compromiso de ayudar a los demás. Prestaba servicios esenciales, como el cuidado de ancianos y la tutoría de escolares, influyendo positivamente en las vidas de quienes la rodeaban. La devoción de Liz iba más allá de su trabajo comunitario. Fue la amante esposa del reverendo Charles Edward Sinnate, que siguió los pasos de su padre para convertirse en ministro. Charles, que entonces tenía 46 años, procedía de una larga estirpe de líderes religiosos, y juntos formaron una sólida pareja. Su historia de amor comenzó en 1962, cuando intercambiaron votos prometiéndose apoyo mutuo en las buenas y en las malas. Liz y Charles tuvieron 2 hijos, Charles Jr. y Michael, conocidos cariñosamente como Chuck y Mike. Con el paso de los años, sus hijos crecieron, se casaron y formaron sus propias familias. Aquel fatídico 18 de marzo de 1988, el mundo de la familia Sinnate dio un vuelco. Charles había pasado la mañana atendiendo sus obligaciones como pastor en la iglesia local. Cuando regresó a casa varias horas más tarde, se encontró con una imagen espeluznante: su amada esposa, Liz, tendida en un charco de sangre en el suelo del salón. Apenas se aferraba a la vida. En una desesperada carrera contra el tiempo, Charles llamó inmediatamente a los paramédicos con la esperanza de que pudieran salvar a Liz. Pero a pesar de sus esfuerzos, Liz sucumbió trágicamente a sus heridas en el Hospital Helen Keller de Sheffield. La pérdida de Liz dejó a todos desolados y en busca de respuestas. La autopsia y la investigación posterior revelaron la naturaleza brutal y sin sentido del asesinato de Liz. Había sido golpeada sin piedad con un tubo galvanizado y apuñalada varias veces en el pecho, el cuello, la cara y la cabeza. Los detectives estaban desconcertados por la brutalidad del ataque, ya que Liz era querida y respetada por todos.
Como suele ocurrir en este tipo de crímenes, la investigación se centró inicialmente en Charles. Sin embargo, los investigadores pronto descubrieron que Charles tenía una coartada sólida. Testigos de la iglesia confirmaron que había estado allí durante toda la mañana, por lo que era imposible que hubiera estado en casa cuando Liz fue brutalmente atacada. Pero a medida que se profundizaba en la investigación, surgió una revelación impactante. Un miembro de la congregación de la iglesia se presentó con una afirmación sorprendente. Charles Sennett mantenía una relación extramatrimonial con una mujer llamada Doris Tidwell, que también asistía a la iglesia. Esta revelación abrió una nueva línea de investigación para los investigadores. Se intentó entrevistar a Doris Tidwell, pero esta no tardó en buscar representación legal, lo que dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. Sin embargo, durante sus pesquisas, descubrieron otro hecho inquietante. Charles había pedido prestada recientemente a Doris una importante suma de dinero, $3,000. Alegó que era para devolver un préstamo bancario, pero el momento y la cantidad levantaron sospechas. Además de las pruebas contra Charles, las autoridades descubrieron que había suscrito una importante póliza de seguro de vida para Liz. Esta revelación sugirió un posible motivo para su asesinato, ya que Charles podría obtener un importante pago financiero en caso de su muerte. Cuando la investigación parecía llegar a un callejón sin salida, salió a la luz una revelación bomba. Una persona anónima se puso en contacto con la policía para preguntar por la recompensa por información que condujera a la detención de los responsables del asesinato de Liz. Tras asegurarle que la recompensa seguía disponible, la persona que llamaba proporcionó información detallada que solo alguien íntimamente relacionado con el crimen podría conocer. La persona que llamó dejó caer una verdad espeluznante. 3 individuos habían sido contratados para matar a Liz, y su marido, Charles, era el cerebro de la siniestra trama. La persona que llamó dio los nombres y direcciones de los asesinos, describió sus vehículos e incluso reveló la cantidad exacta de dinero que había recibido cada uno. $1,000 por cada sicario. En total, los mismos $3,000 que Charles había pedido prestados a Doris. Además, la persona que llamó dio detalles concretos sobre el asesinato que no habían aparecido en las noticias, lo que reforzó su credibilidad. Armada con esta nueva información, la policía no tardó en detener a los 3 hombres implicados. Charles Sennett, aunque con problemas económicos, poseía otra propiedad que alquilaba a un hombre llamado Billy Gray Williams. Williams fue el primero en ser detenido, seguido de John Forrest Parker y Kenneth Eugene Smith, 2 antiguos compañeros de instituto de Williams. Durante la investigación, se recuperaron de los domicilios de los autores el vídeo y el equipo de música robados en la residencia del Senado. Los 3 hombres acabaron confesando su participación, confirmando las acusaciones del autor de la llamada y arrojando luz sobre los escalofriantes detalles del crimen. Según el relato de Kenneth Smith, Parker y él fueron a la casa del Senado, fingiendo ser enviados por Charles para echar un vistazo a la propiedad. Liz, desprevenida, se dirigió inicialmente al teléfono, presumiblemente para llamar a su marido a la iglesia antes de regresar y permitirles la entrada. Sin embargo, una vez dentro, le lanzan un ataque brutal y despiadado que la deja herida de muerte. Para que pareciera un robo, los asaltantes se llevaron el vídeo y el equipo de música, siguiendo las instrucciones de Charles. Smith también reveló que Parker se deshizo de las armas homicidas, un cuchillo y un tubo de metal galvanizado en un estanque cercano, que más tarde fue recuperado por las autoridades. Mientras la policía se acercaba a Charles, este visitó la casa de uno de sus hijos el 25 de marzo de 1988, organizando una reunión familiar. Al darse cuenta de que había demasiada gente hablando y de que su implicación era cada vez más evidente, Charles hizo confesiones espeluznantes a su familia. Reveló su relación extramatrimonial con Doris Tidwell, una mujer de la iglesia, y expresó su infelicidad en su matrimonio con Liz. Sin embargo, nunca admitió explícitamente haber contratado sicarios para matar a su esposa. Poco después de estas confesiones, Charles fue al patio trasero de su hijo, donde trágicamente se quitó la vida con un disparo autoinfligido en el pecho. En el proceso judicial subsiguiente, tanto Kenneth Smith como John Parker fueron declarados culpables y condenados a muerte. La ejecución de Parker, mediante inyección letal, tuvo lugar el 10 de junio de 2010, tras pasar 21 años en el corredor de la muerte. Sin embargo, la condena inicial de Smith fue anulada en apelación en 1992, debido a los prejuicios raciales mostrados por el fiscal durante la selección del jurado. Smith volvió a ser juzgado en 1996, y aunque el jurado votó 11-1 a favor de la cadena perpetua sin libertad condicional, el juez no estuvo de acuerdo y lo condenó a muerte por segunda vez.
Esta decisión puso de relieve la controvertida práctica existente en Alabama en aquella época, en la que los jueces tenían potestad para anular la recomendación de un jurado. Sin embargo, cabe destacar que esta práctica se modificó en 2017, otorgando la discreción final de cadena perpetua o muerte únicamente al jurado. En noviembre de 2022, Alabama intentó ejecutar al señor Smith, pero no lo consiguió, porque no pudieron insertar correctamente la vía intravenosa para la inyección letal. Recientemente, el Tribunal Supremo del Estado, con una votación de 6-2, aprobó la petición del fiscal general de programar otra ejecución. En consecuencia, el gobernador Ivey ha previsto una nueva fecha de ejecución, que será dentro de 32 horas, a partir del 25 de enero de 2024. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver más vídeos.